¿Dispuestos a darle la bienvenida al otoño? Hoy realizaremos un precioso cartel estilo country, farmhouse, sin dibujar y usando dos estupendos recursos: plantillas de stencil, cinta carrocera y pinturas. ¿Os apetece ver el paso a paso? Acompañadme, ¡comenzamos! La base del trabajo de hoy es madera contrachapada, 3 milímetros de grosor y 30 centímetros de diámetro. El tamaño y material es orientativo. Vosotros podréis crear una base similar, por ejemplo, en cartón contracolado, pudiendo realizar sobre otros soportes el mismo proyecto. Lo primero que haré será fondear o tapar el poro de la madera utilizando una pintura, en este caso a la tiza en color nube. Es un azul muy clarito, con un toque de gris muy sutil. Lo extiendo con esponjilla para crear esa textura tan suave que nos deja, y una vez haya secado pasaré una suave lija por encima para igualar toda la superficie. Quiero crear un fondo único y muy sencillo a esta superficie. Voy a utilizar cinta de pintor, cinta masking o carrocera, como la conozcáis. La mía tiene un alto de 1 centímetro. Busco el centro aproximado de la circunferencia y coloco una regla. Me va a servir de guía para no torcerme y colocar la cinta carrocera lo más recta posible. Una vez he pegado la primera tira, iré añadiendo otras y cubriendo la superficie, todas pegadas sin ningún margen entre sí. Levantaré una de las intermedias e iré creando huecos o tiras con esta medida, colocándolas de 3 en 3 y levantando la del medio, hasta haber cubierto toda la superficie y haber creado un patrón de líneas. De esta sencilla manera habremos creado una especie de stencil o plantilla para grabar. Voy a estarcir estas líneas utilizando una mezcla de dos colores: un azul muy oscuro, casi negro, al que incluso le añado otro poquito de negro para hacerlo más oscuro todavía, sin llegar a ser un negro puro. Utilizaré un pincel de estarcir que iré descargando sobre un trocito de tela para no dejar mucha carga de pintura, e iré pasando este color pequeños circulitos sobre las líneas de la tabla. No pretendo realizar un stencil igualado, que toda la marca de color quede por igual o todas las líneas sean iguales. No me importa que la mancha quede un poquito emborronada, pero esa es mi intención. Si lo que deseáis es que este pequeño dibujo que vamos a marcar sobre el fondo, ya os aventuro que es un cuadro Vichy, sea más uniforme, tenga unos colores más planos y no con esa sensación de humo que van a tener cuando veáis el final, debéis intentar descargar muy bien siempre el pincel e ir muy poco a poco, suavemente, marcando o pasando la carga de pintura a la superficie de madera. Una vez he terminado con estas primeras líneas y antes de levantar las cintas, voy a pasar una lija suavemente a lo largo de todas estas rayas para matizar o suavizar y desgastar un poquito el color. Levanto las tiras de cinta carrocera y procedo a realizar el mismo paso colocando las cintas adhesivas, en esta ocasión de manera transversal, intentando que quede el ángulo a 90 grados lo más exacto posible. Y de nuevo utilizo una regla para ayudarme a colocar la primera cinta. Después será ir repitiendo los pasos anteriores. Visto este fondo únicamente con la cinta carrocera, me encanta. Si no tuviera claro que lo que quiero es un cuadro más o menos Vichy para el fondo, hubiera cambiado el color, pero yo soy muy cabezota y decido volver otra vez a repetir con el mismo color azul oscuro con una gotita de negro. Y mancharé de nuevo todas las líneas.
Terminada de secar la pintura y antes de levantar las cintas, de nuevo paso una lija suavemente por encima de estas líneas. Y termino con el fondo pasando la misma lija por encima para que toda la superficie quede más o menos uniforme. El diseño de este proyecto lo vamos a realizar con diferentes stencil. Utilizaré esta preciosa calabaza de motivo principal. Como tiene demasiados huecos y un diseño en algunas partes muy finito, utilizaré un adhesivo removible en spray que pulverizaré por la parte posterior de la plantilla y que ésta se quede perfectamente adherida a la superficie. Lo haré fuera de cámara. Centro y coloco el diseño y paso a extender una primera capa de pasta de relieve. Pero no voy a utilizar una espátula para extenderla, lo haré con un pequeño dedil casero utilizando una esponjilla y una goma. Diluiré un poquito la pasta ya que es muy espesa y lo único que quiero es un suave relieve para la superficie de esta silueta. Iré cogiendo carga de pintura y depositándola a pequeños toquecitos hasta cubrir bien toda la superficie y por lo menos tapar ese fondo que hemos creado, que no nos entorpezca después. Una vez he completado la figura, levanto la plantilla y limpio la parte superior retirando el exceso de pasta. El adhesivo, además de ser removible, es reposicionable, con lo cual seguirá manteniendo su adherencia pese a haber limpiado con agua y jabón. Vuelvo a colocarla y paso ahora a dar color a esta preciosa figura. Comenzaré con colores de base, fondeando o diferenciando las diferentes partes del diseño. Para la calabaza, un naranja mandarina, un pincel de estarcir y al igual que realizamos el primer stencil, iré depositando la carga de pintura a pequeños toques o círculos hasta haber rellenado todo el fondo. Hay una parte en la zona izquierda del diseño que no tengo claro de qué color va a ir al final, si son hojas o parte de la flor, lo dejo de momento en blanco y después iré rellenando conforme me pida el diseño. Iré incorporando diferentes colores, un marrón siena y diferentes tonos de verde, oliva, un tono pistacho y un verde limón, y cubriendo hojas y tallos. Aprovechando estos tonos iré también sombreando diferentes partes que habíamos rellenado con el primer naranja. Siguiente color, marrón sombra tostado, para el centro de las flores. Sombrearé con un marrón chocolate. Y para el color de base de las flores, amarillo primario y un tono más claro mezclado con blanco, el amarillo Moon. Aunque al final cambie un poco los tonos de este fondo en las flores sobre todo y va a quedar un tono más anaranjado. Con la base de color más o menos ya lista, iré dando un poco forma, luces y sombras a todo el proyecto, utilizando los mismos tonos, aclarando algunas zonas y oscureciendo otras, al igual que hemos hecho con el rabito de la calabaza y la parte posterior. Incorporaré algún tono más rojizo para darle un color más naranja y propio otoñal de las calabazas. Trabajo siempre con pinceles duros de estarcir, pequeñitos. Intento hacer las transiciones de color sin lavar los pinceles, salvo que lleven ya mucha carga de pintura o que la variación y tono entre colores que estoy utilizando varíe mucho. No puedo utilizar un amarillo después de un negro, por ejemplo. Pero este sistema de utilizar plantillas con dibujos bonitos de estarcido y diferentes colores es una sencilla manera de poder plasmar y dibujar sin tener nociones de dibujo o pintura.
Cada gajo o parte de la calabaza lleva el mismo sistema. Utilizo marrones cobrizos sobre la parte exterior y mantengo la central con el naranja que dimos de base. Para las hojas, luces en las esquinas o puntas y más oscuro en las partes que van supuestamente por debajo de las flores o de la calabaza. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Como los centros de las flores son muy sencillos y ya los hemos matizado, les he dado luz con amarillo y he mantenido el centro más oscuro, me queda ir dando vida y volumen lo que se pueda a los pétalos. La parte más cercana al centro más oscura y las puntas más claritas. Espero que no se os esté haciendo muy largo y tedioso este paso a paso. Cuando creo que he llegado a la saturación del motivo, levanto la plantilla. Y a falta de unos últimos pequeñísimos detalles que veremos al final, de momento la calabaza así se queda. Paso a realizar dos stencils con letras preciosos de esta colección de plantillas con tema otoñal. Muy sencillito, color negro puro y dos frases, Pumpkin en la parte inferior y dejaré el Farm Fresh para la parte superior. Los últimos detalles y más importantes consistirán en integrar todos estos motivos. Empezaré sombreando u oscureciendo los bordes de la circunferencia. Primero con tinta permanente en color negro. Si no tenéis, directamente lo podemos seguir haciendo con las pinturas acrílicas. Un matiz muy suave. Y para conseguir que la calabaza no levite en este fondo, vamos a crear también una sombra en la parte inferior. Para profundizar y agudizar esas sombras, recurro de nuevo al pincel de cerdas duras y la pintura acrílica negra. Y a pincel seco, de fuera hacia adentro, iré marcando todo el borde y saturando la sombra de la calabaza. El sombreado del perímetro será irregular, imitando pequeñas muescas, sin pasarme. Por el contrario, la sombra de la calabaza uniforme, esfumando los bordes. Haciendo un último repaso al dibujo de la calabaza, tengo la sensación que las flores no tienen mucha profundidad. Saco de nuevo ciertos colores, marrones y tostados, y voy a ir profundizando un poquito los pétalos. Con un pincel finito, un 00 por ejemplo, o de escritura. Pintura muy aguada y a pequeños toquecitos, líneas marcadas del centro hacia afuera en cada uno de los pétalos, siguiendo la línea del diseño para marcarlos
o enfatizarlos. Protejo la pintura y superficie de este proyecto con barniz acrílico en acabado mate. 2 capas dejando secar bien entre cada una de ellas. Como ya está protegido todo el diseño, tengo menos miedo a equivocarme, porque le voy a dar luces a las letras con un rotulador de pintura acrílica blanca. También podemos utilizar un pincel y pintura acrílica normal. Pero este tipo de rotuladores nos facilitan mucho la vida. Unos pequeños detalles o puntos de luz a las palabras y ya sí que estoy conforme con el resultado de este trabajo. Con lo que me gusta a mí, el estilo country y farmhouse, qué poquitos trabajos y tutoriales creo para el canal. Este es un poquito mezcla de ambos. Yo de momento lo voy a dejar tal cual. Únicamente he colocado un trocito de fieltro en la parte posterior. De inicio lo utilizaré como bajo plato, por ejemplo, en alguna reunión que tenga en casa próximamente. Pero os voy a dejar 2 ideas más. Si le colocamos unos bonitos tiradores de madera a cada lado, podemos hacer un perchero, por ejemplo, para la cocina y tener a mano nuestros paños. ¿Que nos sobran por ahí 2 bonitos tiradores? Uno a cada lado y una preciosa bandeja. De bienvenida al otoño, a la caída de hojas, el retorno del fresquito, el chocolate caliente y las tardes cortas. Varias posibilidades para un mismo trabajo en el que no hemos dibujado, pero sí pintado, y tenemos unos bonitos carteles sin haber realizado lettering, gracias a las plantillas, cinta carrocera y la técnica de estarcir. Bueno, familia, nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!